Estaba amamantando a mi hijo de 3 meses cuando descubrí que mi esposo había registrado una empresa entera a mi nombre, sin decirme nada, con mi dinero, mi RFC y mi firma falsificada. Mientras yo apenas podía dormir de noche, cuidando sola de un recién nacido, él construía un imperio a mi costa y planeaba dejarme con las deudas. Lo que él no sabía es que yo ya lo había descubierto todo, y estaba esperando el momento adecuado para destruir cada ladrillo de ese castillo que construyó sobre mí. Pero antes de continuar, verifica si ya estás suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Mi nombre es Rosaura Vargas, tengo 34 años y por mucho tiempo creí que amar a alguien significaba borrarse por él. No fue una decisión consciente, fue algo que sucedió poco a poco, de esa manera sigilosa que solo notamos cuando ya estamos demasiado hundidos para ver la superficie. Crecí en una familia sencilla en un pueblo de Michoacán, hija de una pareja que trabajó toda la vida para darnos lo básico a mí y a mi hermana. Mi mamá lavaba ropa ajena cuando el dinero escaseaba. Mi papá se despertaba antes de que saliera el sol para abrir la tienda de abarrotes que sostenía a la familia. No éramos ricos, pero éramos muy unidos y aprendí desde pequeña que el amor se demostraba con hechos, no con palabras bonitas. Tal vez por eso caí tan fácil en la trampa de Arturo. Conocí a Arturo una tarde común de martes, en una sucursal bancaria donde los dos esperábamos en la misma fila. Él era alto, bien vestido, hablaba con esa confianza tranquila de quien parece saber siempre lo que quiere. Me hizo reír 3 veces en 10 minutos, me pidió mi número antes de pasar a la ventanilla y me llamó esa misma noche. En esa época me pareció de lo más romántico. Hoy lo reconozco como la primera señal de que era un hombre acostumbrado a actuar rápido cuando veía algo de lo que quería sacar provecho. El noviazgo fue intenso. Arturo sabía exactamente qué decir, cuándo decirlo y cómo hacerme sentir especial. Me llevaba flores sin motivo, aparecía en mi trabajo para recogerme, hablaba sobre el futuro con una seguridad que me mareaba. Decía que quería construir algo junto a mí, que yo era diferente a todas las demás mujeres que había conocido, que veía en mí a una verdadera compañera de vida. Cada palabra encajaba con precisión, como piezas de un rompecabezas diseñado para hacerme sentir que por fin había encontrado a alguien que me veía de verdad. Y yo me creí cada palabra. Me casé con él 8 meses después de conocernos. A mi mamá le pareció demasiado rápido. Mi papá se quedó callado, que era su forma de decir que no lo aprobaba. Pero yo estaba tan deslumbrada que interpreté sus preocupaciones como falta de confianza en mi capacidad para elegir. Hoy le doy la razón a cada segundo de duda que tuvieron. Los primeros meses de matrimonio fueron buenos, o al menos eso parecían. Arturo tenía un pequeño negocio de consultoría que, según él, estaba creciendo y pronto nos daría una vida muy cómoda. Mientras tanto, yo trabajaba como analista financiera en una empresa mediana. Ganaba bien y naturalmente fui asumiendo los gastos de la casa. La renta, el súper, el recibo de luz, el internet. Todo pasaba por mi tarjeta. Arturo siempre tenía una excusa. Su dinero estaba invertido. El cliente se atrasó con el pago, por ahora era más práctico así. Y yo, con esa vieja necesidad de hacer que las cosas funcionaran a base de mi propio esfuerzo, aceptaba sin cuestionar demasiado. Había momentos en que una vocecita en el fondo me preguntaba si eso era justo, si era normal que, después de más de 1 año de casados, yo todavía no supiera a ciencia cierta cuánto ganaba Arturo, dónde estaban sus estados de cuenta, qué hacía exactamente en tantas reuniones. Pero rápidamente ahogaba esa voz, convencida de que cuestionar era lo mismo que desconfiar, y que desconfiar era lo mismo que no amar de verdad. Hoy sé que ese razonamiento fue el mejor regalo que le pude dar. Fue cuando me embaracé que el matrimonio mostró su verdadera estructura. El embarazo fue planeado, al menos por mi parte. Arturo decía que quería ser papá, que un hijo le daría un nuevo sentido a la vida de los dos. Pero cuando la prueba dio positivo y corrí a contarle con el corazón en la garganta de tanta alegría, él miró la pantallita rosa por unos 3 segundos demasiado largos
y dijo que teníamos que pensar en los gastos. No hubo abrazo, no hubo emoción. Solo una preocupación fría y calculadora que me heló por dentro, pero que barrí debajo de la alfombra porque necesitaba creer que todo estaba bien. El embarazo fue solitario de una manera que no esperaba. Arturo viajaba con frecuencia, decía que estaba expandiendo el negocio, buscando clientes nuevos en otras ciudades. Yo iba a las consultas sola, cargaba las compras sola, armé la cuna sola una tarde de sábado, escuchando música con audífonos para no sentir tanto el silencio del departamento. Mi mamá venía a ayudarme cuando podía, y en esas tardes que pasaba con ella, sentía una nostalgia dolorosa por los tiempos en que la vida era más simple y las personas a mi alrededor eran exactamente lo que parecían ser. Mi hijo Emilio nació una mañana de marzo, con una llovizna cayendo afuera y ese olor a hospital que nunca voy a olvidar. Arturo estuvo presente en el parto, pero había algo distante en él, una mirada que vagaba hacia el celular entre una contracción y otra, como si hubiera un lugar más importante en el que debería estar. Cuando Emilio finalmente llegó y escuché su llanto por primera vez, lloré tanto que la enfermera me preguntó si estaba bien. Lo estaba. Estaba más que bien. Pero estaba sola en medio de toda esa alegría, y eso dolía de una forma que aún no sabía nombrar. En las semanas siguientes, con Emilio en brazos y el cuerpo hecho pedazos por el cansancio, empecé a notar cosas que antes dejaba pasar. Arturo salía temprano, volvía tarde, y cuando llegaba traía un silencio pesado que inundaba toda la casa. Apenas miraba a su hijo, apenas me miraba a mí. El celular nunca se despegaba de su mano, y cuando yo me acercaba, la pantalla desaparecía con la naturalidad ensayada de quien lleva tiempo haciéndolo. Empecé a notar también que las cuentas de la casa seguían todas a mi nombre, que mi tarjeta de crédito estaba al límite de una forma que no cuadraba con los gastos que yo reconocía, y que Arturo nunca, en ningún momento, me había mostrado un estado de cuenta, un contrato o cualquier prueba concreta de que su negocio realmente existía. El punto de quiebre ocurrió una noche en que Emilio estaba dormido y yo, incapaz de descansar como de costumbre, fui a la cocina por un vaso de agua. El maletín de Arturo estaba abierto sobre la silla. Un sobre blanco se deslizó hacia afuera cuando pasé por un lado. No era mi intención hurgar, pero el nombre que estaba escrito en la esquina del sobre era el mío. Lo tomé con las manos que ya empezaban a temblarme. Era el acta constitutiva de una empresa, creada hace 6 meses, con mi RFC como socia mayoritaria, con mi nombre en una firma que yo jamás había hecho. Me quedé parada en medio de la cocina a oscuras por un tiempo que no puedo medir, mirando esas hojas, sintiendo que el piso desaparecía bajo mis pies. Emilio dormía en su cuarto, Arturo dormía en el nuestro, y yo estaba ahí, descubriendo que el hombre con el que compartía la cama, el apellido y un hijo, me había utilizado como instrumento mientras yo estaba demasiado ocupada intentando sobrevivir a la maternidad en solitario como para darme cuenta. Esa noche no dormí, pero tampoco lloré. Algo dentro de mí se endureció. Existe un tipo de coraje que no grita, que no voltea la mesa, no rompe platos, no despierta al marido a las 3 de la mañana para echarle la verdad en la cara. Es un coraje frío, silencioso, que baja por el cuerpo como agua helada y va ocupando cada rincón, cada pensamiento, cada decisión. Fue ese tipo de coraje el que me salvó. Esa misma noche, después de leer el contrato 3 veces para asegurarme de que estaba entendiendo lo que veía, guardé el sobre exactamente como estaba y regresé a la cama. Me acosté al lado de Arturo. Escuché su respiración tranquila y pensé, él no tiene la menor idea de lo que acaba de pasar. No sabe que las reglas del juego acaban de cambiar, y yo necesitaba que siguiera sin saberlo. En los días siguientes, mantuve la rutina con una precisión que hasta a mí me sorprendió. Me despertaba, amamantaba a Emilio, preparaba el café, le sonreía a Arturo cuando aparecía por la cocina. Le preguntaba cómo le había ido en su día. Escuchaba sus historias de reuniones y clientes con un interés que no sentía, pero que sabía fingir muy bien.
Por dentro yo estaba catalogando todo. Empecé por la empresa. Entré a la página del Registro Público de Comercio e investigué el RFC que constaba en el contrato. La empresa tenía 6 meses de existencia, un capital social irrisorio, y yo era la socia con el 80% de las acciones. Arturo era el dueño del resto. El domicilio registrado era el de una oficina virtual que yo nunca había visitado. La actividad principal era consultoría empresarial, pero también incluía importación y exportación, lo que me pareció demasiado extraño para un negocio que él siempre había descrito como pequeño y de crecimiento lento. Necesitaba ayuda profesional. Encontré a la abogada Lucía por recomendación de una colega del trabajo. Fui a su despacho una tarde en la que le dije a Arturo que tenía cita médica de revisión posparto. Me senté frente a ella con Emilio en brazos y puse el contrato sobre el escritorio. Ella leyó en silencio, hizo algunas anotaciones y luego me miró con esa expresión que mezcla profesionalismo con verdadera empatía. Me dijo que lo que tenía en las manos era grave, que la falsificación de firma ya configuraba un delito. Que, dependiendo de lo que la empresa estuviera moviendo, las implicaciones legales podrían ser aún mayores, y que necesitaba pruebas antes de hacer cualquier movimiento precipitado. Salí de esa oficina con un plan y con la extraña sensación de que estaba empezando a existir de nuevo. Las semanas siguientes fueron las más agotadoras y las más intensas de mi vida adulta hasta ese momento. De día, era la esposa cansada, la madre presente, la mujer que parecía absorta en los cuidados del bebé. De noche, cuando Emilio dormía y Arturo salía, lo que pasaba con una frecuencia que ahora entendía mucho mejor, yo fotografiaba documentos, rastreaba transferencias, cruzaba fechas con la paciencia de quien está armando una demanda que no puede tener lagunas. Descubrí que mi tarjeta de crédito había sido usada para pagar a proveedores de la empresa sin mi conocimiento, que se había sacado un préstamo a mi nombre en un banco diferente al mío, con documentos que yo jamás había firmado. Que el departamento donde vivíamos, que yo pensaba que rentábamos entre los dos en partes iguales, estaba completamente a mi nombre y con un aval vinculado a mi sueldo. Cada descubrimiento era un golpe. Pero aprendí a recibir el impacto sin caer. El que más me dolió vino de un estado de cuenta que encontré doblado dentro de un libro que Arturo nunca abría, en una esquina del librero que era prácticamente de adorno. Era una transferencia mensual, regular, a una cuenta que no reconocí. Una cantidad fija, todos los días 15, con la puntualidad de una obligación adquirida desde hace tiempo. Busqué el RFC del destinatario en los archivos de la empresa y encontré el nombre. Paola Ruiz, 26 años. El mismo tipo de transferencia mensual que se hace cuando se paga la renta de alguien, cuando se mantiene a alguien, cuando se tiene una vida paralela que necesita ser financiada con el dinero de otra persona. Me quedé mirando ese nombre por un largo rato. Emilio estaba acostado sobre mi pecho, respirando con ese sueño profundo y dulce de los bebés, y sentí una mezcla de dolor y claridad que es difícil de describir. Dolor porque todavía había una parte de mí que había amado a ese hombre de verdad, que había creído en cada palabra que me dijo en aquella fila del banco años atrás. Claridad porque todo, absolutamente todo, por fin cobraba sentido. Él no estaba construyendo un negocio para los dos, estaba construyendo una vida paralela. Y yo era el financiamiento silencioso e inconsciente de todo eso. Llamé a Lucía a la mañana siguiente. Se quedó en silencio por un instante y luego me dijo: «Rosaura, tienes material más que suficiente. Ahora es cuestión de estrategia». Contratamos juntas a una agencia de investigación privada para documentar su relación con Paola y rastrear los bienes que estaban ocultando. Fueron los 18 días más largos de mi vida, cada uno de ellos vivido con una sonrisa falsa en el rostro y una determinación inquebrantable en el pecho. El reporte llegó en un sobre manila grueso, entregado en mano por la investigadora en una tarde soleada que recuerdo hasta el día de hoy. Había fotos, había registros detallados de transferencias. Había un contrato de arrendamiento de un departamento en Monterrey,
en una colonia exclusiva, firmado por Arturo y con el nombre de Paola como residente. Había facturas de restaurantes, viajes y un collar de oro comprado en una joyería 4 días después del nacimiento de Emilio. 4 días después de que nació mi hijo, le compró una joya a otra mujer con dinero de la empresa que estaba a mi nombre. Guardé el sobre en el fondo de mi mochila del trabajo, donde Arturo nunca metía la mano. Le di un beso en la frente a Emilio. Me acerqué a la ventana y miré la calle allá abajo. El mundo seguía su curso, completamente ajeno a lo que estaba pasando dentro de mí. Respiré hondo. Ya no había dudas. Solo quedaba el siguiente paso. Existe un arte en fingir que no sabes lo que sabes. Es desgastante, pero también tiene un poder extraño. Cada vez que Arturo me miraba a los ojos y mentía con esa tranquilidad ensayada, y yo le devolvía la sonrisa sin dejar escapar nada, sentía que estaba recuperando un pedazo de mí misma que él me había robado sin pedir permiso. La planeación con Lucía fue quirúrgica. La primera pieza era la empresa. Con la firma falsificada comprobada por el peritaje grafoscópico que ella contrató, tenía en mis manos un delito consumado. Pero Lucía me advirtió que debíamos esperar a que la empresa tuviera suficiente patrimonio documentado para que el juez pudiera congelarlo de una vez, sin dejar margen a transferencias de última hora. La segunda pieza era el mapeo completo de los bienes. Todo lo que estaba a mi nombre sin mi conocimiento real tenía que estar catalogado antes de que a Arturo le llegara cualquier citatorio. La tercera pieza era Paola. No por coraje personal hacia ella. Aprendí muy pronto que gastar energía odiando a alguien que apenas conocía era un desperdicio, sino porque su relación era la prueba directa del desvío de recursos familiares para fines personales, lo cual fortalecía inmensamente la demanda. Mientras el plan iba tomando forma, mantuve la apariencia de normalidad con una disciplina que a veces hasta me asustaba. Cocinaba, limpiaba, amamantaba a Emilio, iba al trabajo, volvía. Dormía al lado de Arturo como si el mundo fuera el mismo de siempre. Solo mi mamá sabía algo. No todo, porque quería protegerla de la ansiedad de la espera, pero lo suficiente para que supiera dónde buscar si algo me pasaba. Una tarde de sábado, Arturo anunció que tenía que viajar el siguiente fin de semana para cerrar un contrato importante en la Ciudad de México. Le pregunté con una sonrisa neutral si estaba lejos y por cuántos días. Dijo que serían 2 días como máximo. Le dije que estaba bien, que me arreglaría con Emilio, que se fuera tranquilo. En cuanto su coche dio la vuelta en la esquina ese domingo por la mañana, llamé a la investigadora. Ya estaba en posición. 2 días después, tenía en mis manos fotos de Arturo y Paola en un hotel en Polanco, cenando a la luz de las velas, él con la mano sobre la de ella en la mesa, los dos riendo de una forma que yo reconocía, porque así fue como me conquistó años atrás en esa fila del banco. También estaba el comprobante de la habitación del hotel, pagado con una tarjeta corporativa vinculada a la empresa que estaba a mi nombre. Estaba pagando sus escapadas con mi dinero, con mi firma, con mi RFC, con mi vida. Cuando Arturo regresó el lunes por la noche, con una historia sobre reuniones y tráfico intenso en la autopista México-Querétaro, le serví la cena. Le pregunté si el viaje había sido productivo y escuché su respuesta sin que se me escapara un solo gesto. Después fui a lavar los platos, y mientras corría el agua, hice un cálculo rápido mental de cuánto había perdido en esos años de matrimonio. No solo en dinero, aunque la cantidad era absurda, sino en tiempo, en confianza, en energía, en versiones de mí misma que había doblado y guardado en un cajón para caber en el espacio que él me dejaba. La cuenta era demasiado alta para pagarla con una simple disculpa. Agendé una reunión con Lucía para la semana siguiente. Me recibió con una sonrisa que tenía un toque de satisfacción profesional y me dijo que todo estaba listo. Presentaríamos la demanda de divorcio incausado, litigioso, con petición de embargo precautorio de los bienes, incluyendo las acciones de la empresa, el departamento en Monterrey y todas las cuentas bancarias vinculadas al RFC. Junto con eso, presentaríamos la denuncia penal ante el Ministerio Público por la falsificación de firma, el dictamen de peritaje en grafoscopía
y las pruebas de la relación extramarital con uso de recursos familiares. Salí de su despacho con los papeles firmados y me fui directo a recoger a Emilio a la guardería. Cuando corrió hacia mí con esa sonrisa sin dientes de enfrente, esa sonrisa que era solo suya y del mundo, lo levanté en brazos y me quedé un buen rato así, cargándolo en medio del patio, sintiendo su peso como un ancla buena y real en medio de todo lo que estaba pasando. El citatorio le llegó a Arturo un martes. Yo estaba en una junta en el trabajo cuando llamó. Dejé que mandara a buzón de voz. Llamó de nuevo. Lo ignoré otra vez. A la tercera llamada contesté con una voz tan tranquila que ni yo misma me reconocí. Estaba fuera de sí, alternando entre acusaciones y una desesperación que yo sabía que era calculada para conmoverme. Dijo que todo era mentira, que había malinterpretado las cosas, que la empresa era para el bien de los dos, que estaba destruyendo a la familia. Lo escuché en silencio el tiempo suficiente para confirmar que no había nada nuevo ahí, y entonces solo le dije que mi abogada se encargaría de toda comunicación de ahí en adelante, y le colgué. Esa noche, después de dormir a Emilio, llamé a mi mamá y le conté todo de una vez, sin hacer pausas. Ella lloró. Yo no lloré, pero cuando me dijo que yo era la mujer más fuerte que conocía, algo dentro de mí se aflojó en un lugar que ni siquiera sabía que estaba apretado. Me fui a dormir con un sueño y una paz que no sentía desde hacía meses. El proceso duró 4 meses, 4 meses que fueron, al mismo tiempo, los más pesados y los más reveladores de mi vida adulta. Arturo contrató a un abogado que intentó de todo. Argumentó que la empresa se había abierto en conjunto, que yo había accedido verbalmente al uso de mi firma y mis datos fiscales, que los gastos con Paola eran de relaciones públicas y representación de la empresa con clientes. Con cada nuevo argumento que llegaba al juzgado, yo se lo llevaba a Lucía, y ella los desarmaba uno por uno con la frialdad precisa de quien se sabe la ley de memoria y no tiene paciencia para fanfarronadas. El peritaje grafoscópico fue contundente. La firma en el acta constitutiva de la empresa no era la mía. Punto final, sin posibilidad de argumentar lo contrario ante un dictamen técnico firmado por un perito. Eso, por sí solo, ya configuraba un delito penal independiente del divorcio civil. El estado de cuenta con las transferencias mensuales a Paola, cruzado con los recibos de renta del departamento de Monterrey, le dejó absolutamente claro al juez que había un desvío sistemático de recursos. Lucía argumentó con precisión que el dinero movido por la empresa había financiado una vida paralela que me causó un daño patrimonial y moral comprobable y documentado. El embargo precautorio de los bienes fue concedido apenas en la primera semana del proceso. Arturo se despertó una mañana y descubrió que las cuentas vinculadas al RFC estaban congeladas, que el departamento de Monterrey había sido incluido en la disputa patrimonial y que la administración de la empresa estaba suspendida por orden del juez. Me enteré después, por fuentes en las que prefiero no indagar, que intentó llamar a Paola ese mismo día y ella no contestó. Qué curioso cómo el amor desaparece de rápido cuando el dinero se va con él. En la audiencia principal, entré a la sala con Emilio en su carreola, empujada por mi mamá que me acompañó, y me senté al lado de Lucía con una serenidad que me sorprendió hasta a mí misma. Arturo estaba en el lado opuesto con su abogado, y cuando nuestras miradas se cruzaron por un segundo, simplemente le aparté la vista. Ya no había nada en esa mirada que me afectara de verdad. Lucía presentó las pruebas de manera ordenada, sin drama, sin exageración emocional. Dejó que los documentos hablaran por sí solos. El dictamen pericial, los estados de cuenta con las fechas, las fotos, las transferencias mensuales, el contrato del departamento en Monterrey, el historial de pagos con la tarjeta corporativa a mi nombre en gastos que no tenían ninguna relación con actividad empresarial alguna. El abogado de Arturo intentó minimizarlo, intentó darle contexto, intentó humanizar a su cliente ante el juez. Pero no había forma de humanizar una hoja de cálculo llena de transferencias regulares a la cuenta de otra mujer,
mientras su esposa amamantaba a su hijo recién nacido en casa, sola, sin saber que su nombre estaba siendo usado para financiar todo eso. El juez fue directo y sin rodeos. Concedió el divorcio decretando la culpa de Arturo en lo que aplicaba a la compensación. Ordenó la restitución total de las acciones de la empresa a mi favor, reconociendo que el capital había sido formado mayoritariamente con recursos míos sin mi consentimiento informado. Incluyó en la sentencia el departamento de Monterrey como bien a ser liquidado y convertido en valor para mí. Condenó a Arturo al pago de una indemnización por daño moral y a una pensión alimenticia mensual para Emilio. Y en relación con la falsificación de la firma, ordenó dar vista al Ministerio Público para que procediera con la responsabilidad penal. Salí de aquel juzgado con mi mamá al lado y Emilio en la carreola, y cuando la luz del sol me dio en la cara allá afuera, me detuve un segundo solo para respirar profundo. Mi mamá me puso la mano en el hombro y se quedó callada, que era su manera de decirlo todo sin necesidad de palabras. No hubo una celebración inmediata. Fui a la casa de mis papás. Me comí la sopa que mi mamá había dejado en la estufa. Puse a Emilio a dormir. Después me senté a la mesa con mi papá, que tenía el periódico doblado en la mano pero sin leerlo, mirándome fijamente, y solo me dijo: «Ya pasó la tormenta, mija». Yo asentí, pero sabía con esa intuición que el dolor nos agudiza, que todavía no había pasado por completo. Arturo no era el tipo de hombre que aceptaba la derrota en silencio. Los primeros 2 años después del divorcio fueron de reconstrucción intensa y deliberada. Asumí formalmente la empresa que me había sido adjudicada por la sentencia judicial. Al principio pensé en venderla. La idea de administrar algo que había sido construido sobre mi propia explotación me causaba una incomodidad física difícil de ignorar. Pero Lucía me convenció de al menos evaluar lo que había ahí antes de tomar una decisión irreversible. Contraté a una consultora de negocios, hicimos un diagnóstico completo de las operaciones y descubrimos que, a pesar de todo, la empresa tenía una base real con un potencial verdadero. Clientes activos, contratos vigentes, un pequeño equipo que no sabía nada de lo que había pasado tras bambalinas y que trabajaba de buena fe. Decidí quedarme, decidí transformarla. Le cambié el nombre a la empresa. Rehice el posicionamiento y la identidad visual. Trabajaba de día en mi empleo formal y de noche me sumergía en los números de la nueva empresa, con Emilio durmiendo en el cuarto de al lado y mi papá a veces acercándose de puntitas para dejarme un café en el escritorio sin decir nada, solo para que yo supiera que no estaba sola. Fueron meses de dormir poco y aprender mucho, pero había algo distinto en ese cansancio. Era un cansancio que yo había elegido, que tenía sentido, que llevaba mi nombre de verdad al final de cada decisión. Emilio crecía a un ritmo que a veces me dejaba paralizada, solo viéndolo. A los 2 años ya decía frases completas, soltaba carcajadas con facilidad, tenía esa generosidad inocente de los niños que aún no aprenden a desconfiar del mundo. Lo llevaba al kinder en la mañana. Lo recogía en la tarde, paseábamos en el parque cerca de la casa de mis papás los fines de semana. Mi mamá lo consentía sin medida. Mi papá le enseñaba a regar las macetas en el patio con una seriedad cómica que me hacía reír hasta que me dolía la panza. Arturo había desaparecido por completo en los primeros meses. Ni una llamada, ni un mensaje, ni un intento de visitar a su hijo. La pensión alimenticia llegó con irregularidad los primeros meses, y luego se detuvo por completo. Se lo comuniqué a Lucía, quien inició el proceso de embargo por alimentos. En respuesta, el abogado de Arturo notificó que había cerrado sus actividades profesionales y que se encontraba sin ingresos en ese momento, lo que, en lenguaje jurídico, significaba que se estaba escondiendo de sus propios problemas mientras estos seguían creciendo. Yo no gasté energía en eso. Documenté todo, dejé que el proceso siguiera su curso y me enfoqué en lo que tenía enfrente, que era muchísimo. En el tercer cumpleaños de Emilio, le organicé una pequeña fiesta en el patio de mis papás. Globos amarillos, pastel de chocolate, sus compañeritos del kinder con sus papás.
Mi papá grabó todo con el celular agarrándolo mal, la mitad de los videos con el dedo tapando el lente. Mi mamá preparó antojitos y bocadillos desde el día anterior, como si fuera a alimentar a un regimiento. Y Emilio fue tan feliz que cuando se acabó la fiesta, se durmió abrazado a su regalo favorito con una sonrisa enorme en la cara. Me quedé viéndolo después de que todos se fueron y pensé, esto es lo que yo protegí. Esto es lo que hizo que valiera la pena cada segundo de dolor, de estrategia y de noches en vela. La empresa cerró su primer año fiscal completo bajo mi gestión con utilidades, pequeñas, pero reales y honestas. Tenía 3 empleados contratados formalmente, una cartera de clientes que había duplicado su tamaño y una planeación para el año siguiente que yo misma había redactado, línea por línea, en una libreta que todavía guardo en un librero de la oficina como recuerdo de mis inicios. Yo era una persona completamente distinta a la que había entrado a esa fila del banco años atrás y que había encontrado a Arturo sonriéndole al otro lado. Más exigente con lo que aceptaba. Más atenta a lo que la gente demostraba versus lo que decían. Más entera de lo que había estado en mucho tiempo. Fue en este periodo de relativa paz cuando Lucía me llamó con una noticia que necesitaba escuchar sentada. La carpeta de investigación penal por la falsificación de firmas había avanzado y el Ministerio Público había imputado formalmente a Arturo. También habían aparecido otras víctimas en el proceso, 2 mujeres con situaciones muy similares a la mía. Lo que había comenzado como mi denuncia individual se había convertido en algo mucho más grande, con un alcance que jamás imaginé cuando crucé por primera vez la puerta del despacho de Lucía con Emilio en brazos y el contrato sobre la mesa. Rendí mi declaración como testigo y víctima. Me senté frente a la agente del Ministerio Público, hablé con claridad, sin desbordarme emocionalmente, solo con los hechos alineados en el orden correcto. Cuando salí, la fiscal me felicitó por la calidad de la documentación que había preservado desde el principio. Me dijo que rara vez veía un caso tan bien armado por la propia víctima. Salí de ahí con la frente en alto y con la certeza de que estaba haciendo lo correcto, no solo por mí y por Emilio, sino por todas las demás que Arturo había intentado utilizar de la misma manera. Pero el capítulo con él todavía no estaba realmente cerrado. Yo solo no lo sabía todavía. Emilio tenía 4 años cuando Arturo reapareció. Era una tarde común de miércoles. Yo había salido un poco más temprano de la oficina para recoger a Emilio al kinder, una de mis reglas inquebrantables que no negociaba por ninguna junta. Cuando me bajé del coche, vi a un hombre recargado en la barda de enfrente. De lejos parecía un transeúnte cualquiera esperando a alguien. Pero algo, ese instinto que una desarrolla cuando ha sido traicionada de verdad por alguien que conocía todos tus movimientos, me hizo mirarlo de nuevo con más atención. Era Arturo, más viejo, más desgastado, con un aspecto que ya no encajaba con la imagen del hombre seguro de sí mismo que conocí en aquella fila del banco hace años. Pero la mirada era la misma, esa mirada que evalúa, que mide, que busca una grieta por donde colarse. Me acerqué a la puerta de la escuela sin quitarle los ojos de encima. Entré, recogí a Emilio con total normalidad, y cuando salí de la mano de mi hijo, Arturo ya había cruzado la calle y estaba a unos metros de distancia. Emilio no lo conocía. Nunca había visto a su papá. No había fotos en la casa. Todavía no le había contado la historia. Había decidido que, cuando llegara el momento adecuado, le diría la verdad con palabras que un niño de su edad pudiera entender. Le pedí en voz baja a Emilio que me esperara un segundo con la maestra que estaba en la puerta, y me giré hacia Arturo con una frialdad que fue completamente automática, como un músculo que tiene memoria. Empezó con ese tono falso de quien quiere parecer razonable. Dijo que había cambiado, que quería conocer a su hijo, que yo había exagerado con las demandas, que estaba dispuesto a platicar como adultos. Lo escuché en silencio el tiempo suficiente para confirmar lo que venía, y no tardó mucho en soltarlo. Tenía una deuda urgente, un problema temporal, necesitaba una cantidad de dinero que después me devolvería con intereses, y a cambio
Prometía desaparecer para siempre de mi vida y de la de Emilio. Era chantaje emocional empaquetado como intento de reconciliación. El producto era el mismo de siempre, solo la envoltura había cambiado un poco. Solo le respondí que mi abogada recibiría cualquier comunicación formal de su parte y me di la vuelta para ir por Emilio. Él levantó la voz. Dijo que tenía derechos sobre su hijo, que yo le había robado su empresa, que me iba a arruinar de una forma u otra. Algunas mamás que salían con sus hijos voltearon a vernos con esa expresión incómoda de quien no sabe si debe intervenir. Emilio me apretó la mano con una fuerza pequeñita y decidida. Llegué a casa, puse a Emilio a ver su caricatura favorita y llamé a Lucía de inmediato. No le sorprendió. Me dijo que Arturo había sido condenado en el proceso penal a una pena de libertad condicional, que había salido hacía unas semanas, que ella ya sospechaba que podía aparecer en cualquier momento. Me indicó que instalara cámaras de seguridad en la entrada de mi casa ese mismo día, que documentara cualquier contacto con capturas de pantalla, fecha y hora, y que reportara inmediatamente cualquier amenaza directa a la fiscalía más cercana. En los días siguientes Arturo empezó a mandar mensajes por WhatsApp, primero con tono conciliador, luego volviéndose progresivamente agresivo y amenazante. Decía que le iba a contar a su hijo lo que su madre le había hecho a su propio padre, que iba a exhibir a mi empresa frente a los clientes, que tenía pruebas de irregularidades contables, mentiras descaradas, pero mentiras que él esperaba que yo me creyera por el miedo de perder lo que tanto me había costado construir. No se las compré. Cada mensaje iba directo a Lucía. Cada amenaza era documentada con hora, fecha y contenido. Mientras tanto, yo trabajaba con calma. Llevaba a Emilio a la escuela, manejaba la empresa, cenaba con mis papás los viernes como siempre lo había hecho. Por fuera, todo era normal. Por dentro, estaba armando la trampa con la precisión de quien ya lo ha hecho antes y sabe que funciona cuando se hace bien. Lucía sugirió la misma estrategia de hace años, dejar que Arturo llegara hasta la extorsión formal, con pruebas grabadas y testigos posicionados. Accedí a verlo en una cafetería muy concurrida, pública, con cámaras de seguridad por todas partes. Llevaba un micrófono oculto en la ropa. Lucía y yo nos coordinamos previamente con el Ministerio Público y con un comandante de la Policía de Investigación para que agentes vestidos de civil estuvieran sentados cerca de forma discreta. Arturo llegó con la actitud de quien cree que tiene la ventaja. Se sentó frente a mí, pidió un café que no pagó y fue directo al grano sin dar rodeos. Quería 100,000 pesos para empezar. A cambio prometía no molestar más. Si no pagaba, se presentaría en la escuela de su hijo todos los días, iría a hablar con mis clientes, me pondría una demanda por la custodia compartida solo para complicarme la vida. Dejé que terminara de hablar. Después, con mucha calma, le dije que necesitaba un momento para pensarlo y me levanté para pedir un vaso con agua en la barra. Esa era la señal acordada. Cuando regresé a la mesa, 2 policías ministeriales se acercaron por ambos lados al mismo tiempo. Arturo se levantó de la silla con el reflejo de alguien que está acostumbrado a huir, pero no había hacia dónde correr en esa pequeña cafetería con todas las mesas ocupadas. La grabación estaba hecha. Las amenazas de extorsión estaban documentadas en un audio nítido y los agentes ejecutaban una orden de aprehensión emitida horas antes con base en los mensajes que yo había entregado a la fiscalía. Lo esposaron en medio de la cafetería, mientras sonaba un jazz suave de fondo, y las personas alrededor se detenían a mirar sin entender muy bien qué estaba pasando. Tomé mi vaso con agua, me volví a sentar en la silla y esperé a que me indicaran el momento para ir a rendir mi declaración, la cual tendría que dar enseguida. Mis manos no temblaban en absoluto. Esta vez fue muy diferente a todas las veces anteriores. No sentí aquella descarga de adrenalina mezclada con alivio que sentí durante el divorcio o con la sentencia de fraude. Fue algo más silencioso, más profundo y más permanente. Como cuando un dolor de cabeza que ya aprendiste a ignorar y a cargar como parte de tu día, de repente desaparece por completo
y solo notas su ausencia cuando respiras y sientes que el aire entra de una forma distinta, más libre, más limpia. Arturo fue ingresado al penal con prisión preventiva oficiosa y luego condenado a una pena de prisión por el delito de extorsión agravada, sumado a las violaciones de la libertad condicional que estaba cumpliendo cuando me buscó. El proceso fue rápido, porque las pruebas eran demasiado sólidas para dejarle margen a cualquier defensa. Lucía me llamó con la sentencia una tarde de jueves y yo estaba en la oficina, a la mitad de una junta con un cliente nuevo muy importante. Pedí permiso un minuto, salí a contestar al pasillo, escuché la noticia, le di las gracias, colgué y regresé a la sala de juntas con una sonrisa que la clienta notó de inmediato. Me preguntó si era una buena noticia. Le contesté que era el cierre de un capítulo muy largo de mi vida. En los meses que siguieron, mi equipo y yo trabajamos en el crecimiento más grande que había tenido la empresa desde que tomé el control. Cerramos un contrato con una cadena de franquicias que triplicó nuestras ventas en 6 meses. Contraté a 2 personas nuevas con mucho cuidado y rigor. Nos mudamos a unas oficinas más grandes, con una sala de juntas con paredes de cristal que yo había soñado desde los tiempos en los que era una simple analista, viendo desde lejos cómo otros tomaban las decisiones. Puse el nombre de la empresa en la puerta de entrada con letras sencillas, limpias, sin exagerar. Era mi nombre, era mi empresa. Construida esta vez por mí, con mi verdadero esfuerzo, sin el peso de estar manteniendo una mentira al mismo tiempo. Emilio entró a preescolar y desarrolló una pasión desbordante por los dinosaurios, transformando nuestra casa en un museo improvisado lleno de cartulinas dibujadas a mano en hojas blancas. Mi papá pasaba horas con él aprendiendo los nombres científicos con una seriedad que me daba muchísima risa. Mi mamá le compró un libro ilustrado de paleontología que le costó más de lo que solía gastar en regalos, y dijo sin una gota de culpa que era una inversión para el futuro del niño científico. Se estaban haciendo mayores, pero de una manera llena de vida y de presencia, y cada día valoraba más el enorme privilegio de tener a esas 2 personas cerca, firmes, constantes, sin pedir nunca nada a cambio. Una noche, después de acostar a Emilio, me senté en el balcón del departamento que había rentado, elegido por mí, firmado por mí, pagado por mí, completamente mío, y me quedé mirando la ciudad. El viento soplaba fresco, y las luces allá abajo parecían moverse lentamente en un ritmo que casi me daba paz. Pensé en la mujer que yo había sido cuando entré a aquella sucursal del banco y encontré a Arturo sonriendo en la fila, tan ansiosa por ser amada, tan dispuesta a hacerse chiquita para caber en el espacio que el otro le dejara, tan convencida de que la sumisión era una forma de cuidado y que la paciencia infinita era una prueba de amor genuino. No le guardo rencor a esa mujer, siento mucha compasión por ella. Hizo lo que supo hacer con las herramientas que tenía en ese momento, pero ya no soy ella. Aprendí que el amor de verdad no te pide que desaparezcas para que el otro pueda ocupar el espacio. Aprendí que confiar en alguien no significa entregarle tus contraseñas, tu RFC, tu silencio y tus ingresos sin hacer preguntas. Aprendí que reconstruir no es borrar lo que pasó, sino recoger los pedazos rotos con cuidado y elegir de manera consciente qué vale la pena conservar y qué se va a la basura para siempre. Y aprendí, por encima de todo, que a la persona más importante a la que necesitaba aprender a proteger era a mí misma, no de una forma arrogante o con una armadura que aleja a todos, sino de una forma honesta, alerta, que no confunde la amabilidad con el servilismo y que no interpreta el cuidar de los demás como un descuido de uno mismo. Hoy, cuando miro a Emilio, veo a un niño que crecerá sabiendo que su mamá no se quedó de brazos cruzados esperando a que las cosas mejoraran por arte de magia, que salió a buscarlo. Que se equivocó al elegir, se levantó de la caída, juntó pruebas con paciencia, demandó con determinación, perdió horas de sueño, ganó mucha claridad y construyó algo real y sólido desde cero con sus propias manos. No quiero ahorrarle las dificultades de la vida,
Eso no existe y no sería un regalo de verdad. Quiero que él sepa cuando lleguen los golpes duros que las dificultades no son el destino final. Que la decisión de cómo responder a lo que la vida te avienta siempre es tuya, incluso cuando parece que todas las puertas están cerradas. Para quienes me están escuchando ahora y están atrapadas en medio de un túnel parecido al que yo crucé, quiero decirles con total convicción, el hecho de que sigas aquí intentando entender qué fue lo que pasó, todavía buscando una salida, eso ya es tener valentía de verdad, aunque no lo parezca, aunque estés exhausta de fingir que estás bien, aunque lo único que hayas logrado hacer hoy sea simplemente no rendirte por completo. No rendirse ya es suficiente para empezar, y cuando llegues al otro lado, porque vas a llegar, mirarás hacia atrás, no con un resentimiento que te consuma, sino con una gratitud extraña y muy real por cada prueba que te moldeó, para convertirte en alguien más fuerte, más completa y más genuinamente tú de lo que jamás habías sido. Yo soy la prueba viviente de que es posible. Mi nombre es Rosaura Vargas. Tengo 34 años, un hijo que ama a los dinosaurios con una pasión cómica y hermosa, una empresa que levanté desde cero con mi propio sudor honesto, y una vida que es completa e irrevocablemente mía. Y eso, amiga mía, no tiene precio en este mundo. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios, ¿qué parte te dejó con la boca abierta? Y no olvides unirte como miembro del canal para tener acceso a videos exclusivos que no publico por aquí. Te espero allá.